Bueno, ¿cuál es la diferencia entre alguien que enfrenta la desesperanza, una situación de su vida que le trae una gran desesperanza, que le trae una gran incertidumbre, le causa una gran incertidumbre en cuanto al futuro, que mira al futuro con dudas, con temores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con aquel que tiene fe y que puede mirar al futuro, aunque viva en una situación de desesperanza también, una situación difícil? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Bueno, porque hay una desesperanza, hay una desesperación, hay un momento de crisis, hay un momento de lucha, hay un momento de prueba, que para el creyente no es el fin de nada, sino que es el comienzo de algo nuevo, ¿no? Entonces hoy voy a hablar de esto, ¿no? Voy a hablar de la desesperación que produce esperanza, ¿no? Cuando hay un momento en nuestra vida, en alguna situación en la que uno se encuentra desesperado, mira al futuro con dudas, con temores, y como en el creyente esa desesperación se convierte en esperanza, ¿vale? Entonces cuando miramos al futuro nosotros, ¿cómo vemos el futuro? Porque todos los que estamos aquí vamos a envejecer, es ineludible, ¿no? Y vamos a tener que dar cuentas al Señor y vamos a vernos igual enfermos, quién sabe, ¿no? O mañana nuestros planes y nuestros propósitos pueden cambiar porque el Señor tenga otros planes, y entonces uno se encuentra en una crisis igual existencial, emocional, personal, laboral, una crisis igual que tiene que ver con la salud de uno. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a reflexionar sobre esto, la desesperanza que produce esperanza. Los momentos de crisis son momentos de oportunidad para el creyente, son los momentos importantísimos para el creyente, los momentos de crisis, ¿no? Entonces, vamos a leer en el capítulo de Ezequiel, Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, ¿vale? Y voy a leer del 1 al 14. El libro de Ezequiel, versículos del 1 al versículo 14. Vamos a ver cómo aquí hay una situación de desesperanza también para el pueblo de Israel, un momento de crisis nacional, ¿verdad? Familiar, para el pueblo, para las personas que formaban el pueblo de Dios, y entonces, ¿qué podían esperar del futuro? ¿Qué podían mirar hacia el futuro, no? ¿Vale? Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Una desesperación que produce esperanza, ¿no? Este valle lleno de huesos secos, ¿no?
que están muertos y que necesitan que este profeta profetice y el Espíritu de Dios imparta vida, ¿no? Entonces es un símbolo, es una simbología que vamos a ver cuál es ese significado. El pasaje ya nos lo ha dicho, ¿no? Bueno, es solamente después de muchos años predicando el juicio que Ezequiel, predicando el juicio al pueblo de Israel, diciéndole que se habían apartado de Dios, que confiaban en otras naciones, que adoraban a otros dioses, que el castigo era inminente. Después de años Ezequiel predicando esto, que ahora va a empezar a predicar esperanza para el pueblo, ¿verdad? Esperanza que es fruto de la desesperación. Esta transición viene marcada por un evento de enorme trascendencia, la caída de Jerusalén, ¿vale? Y entonces vamos un poquito más atrás, en el capítulo 33 de Ezequiel, capítulo 33, versículo 21. Ezequiel 33, 21. Dice así. Esto es lo que marca esta crisis de Israel, la caída de su capital. ¿Por qué? Por haber buscado alianzas con otros reyes, con otras naciones, y por haber estado adorando a otros dioses. Nosotros no estamos libres de esto. No estamos libres tampoco los creyentes, ¿verdad? Podemos querer hacer la voluntad de Dios, pero podemos buscar alianzas con personas que no nos convienen, como ellos buscaban alianzas con otras naciones. Podemos estar depositando nuestra confianza en otros reyes, en otras cosas, y no solamente en el Señor, ¿verdad? Y para ellos la crisis la marca la caída de la ciudad, de sus padres, de sus antepasados, de Jerusalén. Y esa caída es el fin de todo. Ya no hay dónde volver, no hay capital, no tenemos casa, no tenemos hogar, ¿verdad? Es una crisis, ¿no? Una crisis que produce una gran desesperación, pero hablamos aquí la esperanza que viene después de la desesperación, ¿no? ¿Vale? Entonces, 33, 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, ya estaban, ¿dónde? Estaban en Babilonia, la mayoría de ellos, y dice, en el año 10º de nuestro cautiverio, que a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Ya no hay ciudad donde volver. Los que estamos en el cautiverio, esperando, con esperanza, volver a nuestra ciudad, ya no hay ciudad donde volver. La ciudad ha caído. ¿Y cuál era el problema de este pueblo? Que sus esperanzas eran esperanzas materiales. No eran en el Señor, estaban confiando en su ciudad, estaban confiando en su identidad nacional, ¿verdad? Pero no confiando en el Señor. Podemos mezclar las cosas, ¿verdad? Podemos decir que estamos confiando en el Señor, pero estamos confiando en otras cosas que ponemos ahí al mismo nivel del Señor. Ayer hablábamos de esto, ¿no? De los ídolos que hay en nuestro corazón, ¿no? Os voy a contar qué ha pasado aquí, para que la ciudad caiga. Porque los textos de la Biblia tienen un contexto histórico donde estas historias suceden, ¿vale? Entonces, si no conocemos lo que ha sucedido, no sabemos de qué está hablando el profeta Ezequiel. Entonces vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en la historia, ¿vale? Y os voy a contar. A pesar de las advertencias de otros profetas, a pesar de las advertencias de Jeremías, de Sedequías, ¿verdad? El rey instigó una nueva rebelión contra Babilonia, ¿vale? Contra Babilonia. En el 599 el sitio de la ciudad duraría 18 largos meses. Le aconsejaron rebelarse contra Babilonia cuando el rey no debería rebelarse contra Babilonia, sino seguir sujeta a Babilonia. En Babilonia estaban ya los cautivos, ¿vale? Pero el rey quiso rebelarse contra Babilonia y no se dio cuenta de que el pueblo de Dios en Babilonia, aquello era un castigo de Dios para el pueblo. No estaban ahí simplemente porque el rey babilonio y los babilonios quisiesen. Dios es el Dios de la historia. El pueblo de Dios estaba en el cautiverio porque habían pecado, ¿vale? Y como castigo de su pecado, como castigo de su idolatría, como castigo de su alejamiento de Dios, Dios les corrige como el padre corrige a sus hijos y les lleva a Babilonia, ¿vale? Pero el rey Sedequías no lo ve así y no lo ve como la mano de Dios obrando, disciplinando al pueblo, corrigiendo al pueblo, y se rebela contra el rey de Babilonia y entonces pues instiga un ataque, ¿verdad?, contra Babilonia. Nos dice que se rebeló contra Babilonia y en el 599 a.C. Claro, ¿qué pasa? Los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad, la rodearon, un ejército enorme, y la ciudad cayó.
Fijaros, la rodearon durante 18 meses. Fue un sitio de la ciudad terrible, la gente moría de hambre, se lanzaba desde los muros de la ciudad, porque a Sedequías se le metió en la cabeza que debería enfrentarse con Babilonia, ¿vale? Rebelarse contra Babilonia. 18 largos meses de hambre y de enfermedades. El templo, el palacio, gran parte de la ciudad fueron incendiados. Los muros derruidos. El rey Sedequías fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos, ¿vale? Antes de dejarle ciego. Vio cómo mataban a sus hijos y cómo le dejaban ciego después de verlo, ¿vale? La última imagen que vio el rey Sedequías fue cómo mataban a sus hijos antes de dejarle ciego y llevarle encadenado a Babilonia. Tras la humillante derrota, el resto del pueblo, a excepción de los más pobres, tuvo que partir lleno de vergüenza para reunirse con los exiliados que hacía ya 10 años estaban en Mesopotamia, ¿vale? En el año 587 marcó el principio de la experiencia más traumática en toda la historia de Israel antigua, que fue la caída de la ciudad. Y con la caída de la ciudad se vinieron abajo todas las esperanzas de ese pueblo, todas las esperanzas. Ese valle de huesos secos representa el pueblo de Israel, en su desesperación, sin esperanza ninguna, muerto. Todas sus esperanzas están muertas, son solamente un valle lleno de huesos rotos. Bueno, alguien que ha dicho, C.S. Lewis ha dicho, y es muy importante en el cristianismo que entendamos esto, ¿no? Dijo que no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. El sufrimiento no es algo negativo. Ayer hablábamos de esto. El sufrimiento te hace más sensible, te acerca a Dios. El sufrimiento no es negativo. Cuando las personas más sensibles, las personas más cercanas, las personas más compasivas, las personas que tienen más empatía, ¿quiénes son? Los que han sufrido. ¿Cuáles son las personas más egoístas? Las personas más... las que nunca han roto un plato, las que nunca han sufrido, porque no ven a los demás con compasión, no sienten empatía con los demás. Pero cuando tú has sufrido y cuando tú sufres, sabes lo que pasa con otros que sufren, ¿verdad? Y te pones en su lugar. Entonces el sufrimiento es importante en nuestra vida. Muchas veces no queremos sufrir, claro que no queremos sufrir, pero el sufrimiento es necesario. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Hermanos, no hay crecimiento. En la casa de la fiesta, en la boda, en el jolgorio, nadie se preocupa por mejorar. Cuando todo va bien en la vida, tú no te preocupas, ¿verdad? Pero este pueblo ahora, porque ha pecado y se ha alejado y está sufriendo, tiene la oportunidad maravillosa de acercarse de nuevo a Dios, de ser renovado de nuevo, de ver la obra de Dios de nuevo en ellos, el favor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la restauración de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando pecamos, cuando caemos, cuando sufrimos. Dios está más cerca que nosotros, de nosotros que nunca. A veces no lo sentimos, pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. El momento de la crisis, el momento de la prueba, el momento del dolor, es un momento precioso para el cristiano, precioso. No produce desesperanza, sino produce esperanza y confianza en el futuro, porque Dios continúa contigo. Porque aunque hubiesen perdido la ciudad, aunque hubiesen perdido todo, Dios continúa con ellos, es su Dios y no les va a dejar ni les va a abandonar. Y ayer hablábamos de esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando perdemos algo que queremos, que amamos? A alguien que amamos, la salud que amamos, la posición que amamos, el proyecto que tenemos, lo que sea, que es para nosotros casi como Dios, ¿no? Esto es todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde eso? Somos como esos huesos secos que ya les falta la vida, la esperanza, no hay ilusión. Uno está... Dios no cambia. Dios sigue contigo. Dios sigue queriendo obrar. Es más, Dios quiere trabajar contigo, ¿verdad? Dice, siguiendo C.S. Lewis, este profesor creyente, el dolor es el megáfono de Dios. Fijaros. El dolor es el megáfono de Dios. Y dice... que utiliza para despertar un mundo de sordos. La gente está sorda.
Y si no sufre, no escucha. Y aún sufriendo, tampoco escucha. Pero gracias a Dios que muchos en el dolor escuchan y buscan a Dios. Pero si Dios no les llamase por medio del megáfono del dolor, nunca le... Mira, mucha gente, si todo le va bien y siempre le va bien, ¿para qué necesito a Dios yo? ¿Para qué necesito yo a Dios? Si todo me va bien, tengo una familia que me quiere, un matrimonio que funciona, un trabajo, un buen salario. Dios, ¿para qué quiero yo a Dios? Igual Dios tiene que producir algo en esa persona, que se dé cuenta a la persona que le falta algo, ¿verdad? Y a veces por medio del dolor, del sufrimiento, para que realmente busque a Dios. Es así, es así. Es así. El sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas. Porque somos como bloques de piedra, dice Luis, a partir de los cuales el escultor va poco a poco formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel nos hacen daño, pero nos hacen más perfectos, nos hacen más como Jesús, ¿vale? Entonces aquí tenéis, esto ha sido un gran golpe para este pueblo. Ha perdido la ciudad de sus padres, de sus antepasados. No tienen esperanza ninguna. Los que están en el exilio no tienen dónde volver. Y los que han quedado en Jerusalén no tienen ciudad. Los ladrones entran y salen, roban, matan, ¿verdad? Han perdido la seguridad. No tienen ninguna seguridad, ninguna esperanza en la vida. Ezequiel es un verdadero profeta de Dios, ¿verdad? Porque ha predicho esta caída de Jerusalén, si vamos a los capítulos anteriores, ha advertido de una y de mil formas al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar, no le quiso escuchar, ¿verdad? Ha predicado, lo ha dramatizado, ha alegorizado, ha hecho todo para preparar a la gente con lo que iba a suceder. Les había hablado, si no os volvéis a Dios, si no os arrepentís, si no os convertís, Dios va a hacer esto, Dios va a destruir la ciudad, ¿no? Pero no escucharon, y buscaron alianzas con los hombres y buscaron otros caminos para intentar eludir la voluntad de Dios, y no fueron capaces, no pudieron hacerlo, ¿verdad? Nosotros pensamos que el mundo en el que vivimos y la iglesia puede ser renovada, las personas, pues si tuviésemos más programas aquí para hacer, ¿no? Para ofrecer a la gente del pueblo, pues vendría, ¿no? Si tuviésemos programas para matrimonios, programas para esto, actividades para esto, y estamos equivocados. Pensamos que cuando salimos a denunciar lo malo que hace no quiero decir que no tengamos que hacer estas cosas, ¿vale? Claro que tenemos que hacer, y todo lo que podamos, pero estos huesos secos, ¿cómo vuelven a la vida? Porque se hace una campaña allí de alguna forma para ver si se puede reanimar estos huesos. No, estos huesos vuelven a la vida porque el profeta profetiza y porque el Espíritu obra en ellos. ¿Y qué es lo que tenemos en la iglesia? ¿Qué es lo que imparte vida a las personas? La palabra de Dios, la predicación. ¿Y quién puede darle vida a un hueso seco, dar vida a una persona que no es creyente, impartir vida en su corazón? La palabra de Dios. Todo lo demás que podemos hacer, y esta iglesia hacemos cosas, el reparto de comida, gloria a Dios, maravilloso. Justin y yo están haciendo un club para niños, y todo lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo y más. Esta iglesia siempre ha hecho de todo, estamos en la radio, ¿verdad? Y todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Pero no nos confundamos, no nos confundamos. Nada de estas cosas puede impartir vida a huesos secos. Solamente la palabra de Dios predicada, profetizada, es la que puede convertir. No lo olvidemos. No vaya a ser que nos pongamos a hacer muchas cosas y nos olvidamos de lo importante. Que la gente no se convierte con buenos consejos, ni con una palmadita en la espalda, ni con una bolsa de comida. La gente se convierte escuchando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es la palabra profética, la palabra que llega al corazón, que penetra al corazón, que te muestra tu pecado, tu necesidad y que te lleva a los pies del Salvador. Esa es la realidad, ¿verdad? No nos confundamos, es la palabra que imparte vida. Ezequiel 37. ¿Cuántas veces la iglesia pierde el tiempo en campañas, en historias no evangelísticas, ¿vale? Pero en otras cosas, en luchar contra estos, en luchar contra los otros? Nosotros no estamos luchando contra nadie. Yo no me molesto en luchar contra nadie. La iglesia tiene que predicar el evangelio. ¿Queréis que la gente cambie? ¿Queréis que un hombre deje de ser como era
deje de su pecado y encamine su vida. Es la predicación, no hay nada más. Es predicar y que Dios con su espíritu, ayer decíamos aquí, ¿verdad? En la reunión de hombres y decíamos, olvídate, yo no puedo convencer a nadie. ¿Y ahora, ¿y qué haces ahí? Yo es que no estoy convenciendo a nadie, yo estoy predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios puede convencer, la palabra de Dios convierte, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si yo me predico a mí mismo, eso no tiene poder. Si yo predico la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para dar vida a los huesos secos. Nunca lo olvidéis, nunca lo olvidéis. Es muy importante, ¿verdad? La palabra de Dios. Fijaros lo que dice, ¿no? Bueno, hay ciertos cementerios que, si me lo permitís, tienen algo de hermoso, ¿no? ¿Verdad? Decíamos que un cementerio es un lugar de paz. Ahí no hay mucha, ya nada, todos están muertos. Y cuando a veces hay cementerios que uno, no sé si os gusta, ¿no? En la muñeca no especialmente, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, yo he visitado cementerios y he ido a leer a cementerios, ¿no? Pero que son muy bonitos, porque hay un montón de árboles, jardines, son sitios de mucha paz, ¿no? Pero no nos olvidemos, los que están allí están muertos, ¿vale? Están muertos, ¿no? Y los que están allí para vivir necesitarían, ¿qué? La resurrección. Entonces podemos mirar a nuestro alrededor y ver el mundo, es muy bonito, en muchas cosas. La gente vive como nosotros, compra, vende, se casa, es feliz, van a la playa, van a sus fiestas. La gente ahora que han bajado sacando las restricciones, esta noche era una locura ya, se viste en la televisión, la gente ha salido ya como, ¿verdad? Como locos ya a disfrutar la vida, porque esta es la única que tienen, ¿no? Bueno, la vida pues tiene su cierto encanto, pero no nos olvidemos, estamos rodeados de gente que está muerta espiritualmente. Muerta espiritualmente. ¿Recordáis aquella frase de Jesús, aquella con el joven rico, ¿no? Que le dijo, bueno, yo quiero seguirte, no, con aquel joven que dijo, yo quiero seguirte, y le dijo, bueno, pues ya está, sígueme. Y dice, no, ahora no, porque tengo que enterrar a mi padre, que mi padre todavía, no es que su padre hubiese muerto, sino que tenía que arreglar sus cosas en su casa, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué le estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a alguien vivo, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Que esa persona que está tan viva está espiritualmente muerta, no tiene una relación con Dios, es decir, no tiene el Espíritu de Dios. Es un hueso seco que camina, ¿verdad? Es alguien muerto espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que ver a las personas a nuestro alrededor. Personas que necesitan el Espíritu de Dios para tener la vida de Dios en ellos. Para tener la vida de Dios en ellos. Puede ser muy atractivo el mundo, pero el mundo es un gran valle de huesos secos. Es así. Un gran valle de huesos secos. Puede ser atractivo, puede parecernos muy bonito, porque evidentemente un valle de huesos secos no tiene nada de bonito, ¿verdad? El lugar al cual el Espíritu del Señor lleva a Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1 y 2, que hemos leído, ¿verdad? Es un valle donde ha tenido lugar una terrible batalla, una terrible carnicería. Ese valle donde hay ese ejército de huesos secos, ¿verdad? Que permanecen allí a cielo abierto. ¿Por qué ha llevado Dios a Ezequiel a un lugar así? Y la clave está en el versículo 37:11, ¿vale? 37:11. ¿Qué dice el 37:11? Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. Es decir, ese valle de huesos secos simbólicamente es la casa de Israel, que vivía, pero que había desobedecido a Dios y que estaba en el cautiverio y cuyas esperanzas humanas y materiales habían acabado. No había ciudad donde volver. No había ciudad donde volver. Es como si a nuestros amigos aquí de Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Le dijesen que mañana los Estados Unidos no están, no existen. Imaginaros. Y dice, no tengo dónde volver, no tengo casa, no tengo país donde volver. Es mi identidad, es mi nación. Pues esto es lo que pasa aquí. Estos israelitas, estos judíos, no tienen dónde volver. Si tenían alguna esperanza, ahora ya no hay dónde volver. ¿Y sabéis lo bueno que es esto en sus vidas?
que les vuelve ¿a qué? A redirigir. Uno puede perder todo, su país, su identidad, su salud, todo el dinero, ¿y qué te queda? ¿Qué te queda? Te queda pensar en qué confiabas y dónde depositabas tu confianza. Te queda la esperanza de que Dios sigue contigo. Job no tenía dónde volver, no tenía familia, no tenía mujer porque le dijo maldice a Dios y muérete. ¿Qué le quedaba a Job? ¿Dónde podía ir? ¿Dónde quedaba su dinero? ¿Dónde quedaban sus propiedades? ¿Dónde quedaba su reputación? ¿Dónde quedaba todo lo que tenía? No quedaba nada. ¿A dónde podía volver? Porque Dios permite algunas veces que perdamos todas nuestras esperanzas para volvernos al lugar que debe ser nuestra única esperanza, es Él. ¿Entendéis? Y en este pasaje debían volver a Dios, se habían apartado de Dios. Ezequiel, verdadero profeta de Dios, como digo, lo había visto y lo había predicado, ¿no? ¿Verdad? Y en el versículo 33, 23 le dice, ahora abre tu boca y habla. Abre tu boca y habla. Porque la esperanza que podemos tener está relacionada mucho con la idea de el arrepentimiento nacional, ¿no? ¿Cuándo puede tener esperanza Israel de nuevo? Cuando se arrepienta de su pecado. Cuando se arrepienta de su pecado. Y entonces para nosotros también es importante en esta mañana pensar dónde depositamos nosotros nuestra confianza. ¿Dónde? ¿Dónde la estás depositando tu confianza? La salud no te va a durar toda la vida. Lo que hacemos tampoco es el fin, es un medio. La iglesia, el servicio al Señor, es un medio. ¿Cuál es el fin último de todo hombre? ¿Cuál? Glorificar a Dios y gozarse de Él. Todo lo demás es pasajero. Esta iglesia, cuando yo me vaya, vendrá otro o no vendrá. Pero mientras estamos aquí hacemos todo que para glorificarle a Él. Esto no es el fin último. Tu salud que hoy tienes, mañana igual no la tendrás. Y cuando no la tengas, glorificarás a Dios. ¿Entendéis? El fin último de todas las cosas es glorificar a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. No le glorificamos a Dios porque nos da todo lo que le pedimos, sino le glorificamos a Dios por quien Él es y por lo que Él hace. Dice Ezequiel 34, versículos 23 y 24, esta palabra de ánimo, esta palabra de consuelo para ese pueblo que se había apartado y que experimentaba la disciplina de Dios. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, levantaré sobre ellas un pastor y él los apacentará, a mi siervo David, él los apacentará, él les será por pastor. Entonces hay una esperanza, ¿no?, de futura, ¿verdad? Porque Dios cuida de los suyos. Porque puedes perderlo todo, pero no puedes perderla a Él. Más bien, Él nunca te perderá. ¿Vale? Él nunca te perderá. Puedes perderlo todo, pero el Señor nunca te perderá. Y estos judíos, estos israelitas habían perdido todo, pero les quedaba lo más importante, que es a donde tenían que volver, que es al Señor, ¿verdad? Y esa esperanza. La necesidad de perdón es indispensable, ¿verdad? También. El arrepentimiento es importante. Yo hablaba ayer aquí que necesitamos todos renovarnos cada día, pedir perdón a Dios cada día. Esto es muy importante. No podemos vivir de lo de ayer, no podemos decir, es que a mí el Señor me bendijo mucho, y hace unos años, o el mes pasado. No, tú no puedes comer del maná de ayer, porque el maná de ayer ya no sirve para hoy. Tú no puedes pensar en lo bueno que era Dios, lo que te hizo, pero hoy ¿qué? Tenemos que vivir, baste a cada día su propio afán, ¿verdad? Es el día de hoy, y hoy tengo que glorificar a Dios, y hoy tengo que poner a Dios en primer lugar, y tengo que decirle, Señor, tú eres mi esperanza, y contra toda esperanza, y en medio de toda desesperación, puede faltar todo, puede todo venirse abajo, pero tú eres mi esperanza. Y si tienes esa esperanza puesta en Dios, no tienes temor, no tendrás temor a nada de lo que pueda suceder. Ahora, si tu esperanza está puesta en otro, en otra cosa, en otra persona, prepárate para el día de la crisis, porque va a ser un día duro, porque si el Señor te quita aquello, a lo cual ahora te aferras tanto, y el Señor te lo quita, prepárate, porque
vivirás una crisis espiritual y personal y emocional, ¿verdad? Si Dios no es tu única esperanza, la más importante en tu vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Juan Calvino, este gran reformador, dijo que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Nosotros decimos, claro, no, los ídolos los tienen los católicos, ¿no? ¿Verdad? La Virgen de la Antigua, esto, tal y cual. Nosotros no tenemos ídolos. Oh, no. Nosotros tenemos ídolos también, ¿eh? Quizás no son estatuas de madera, de piedra, ¿verdad? Pero hay ídolos. Puede ser el éxito, puede ser para un pastor su iglesia, su ministerio, que prospere, ¿no? Puede ser un ídolo, fijaros, ¿eh? Alguien sirviendo al Señor puede convertir aquello que hace, en vez de ser a Dios a quien sirve, pues eso puede ser un ídolo para él. Puede buscar su éxito y su reconocimiento en lo que hace. Un cristiano puede hacer las cosas esperando a que Dios, porque hago esto, me va a dar lo otro, ¿verdad? Y tenemos ídolos. Otros pueden tener sus ídolos en la familia. Yo le daría todo a Dios, pero mi familia no. Es un ídolo. Otro puede decir, mi trabajo, mi posición, mi nombre, mi reputación. Hay muchos ídolos en la vida. Entonces no pensemos que solamente tienen ídolos otros, los católicos o los hinduistas o quien sea. También otros ídolos que no se ven, pero que son ideas, que son conceptos, son personas, son proyectos o son, ¿verdad?, otras cosas en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado, hay ídolos. Israel tenía ídolos, por causa de sus ídolos está sufriendo esta crisis, en medio de esta desesperación. Por eso necesitaban perdón, ¿verdad? El perdón es algo asombroso, pero necesitamos algo más que el perdón para que el reino de Dios pueda manifestarse plenamente. Está bien pedir perdón a Dios, ¿no? Está bien arrepentirse de nuestros pecados, pero ¿qué necesitamos para recobrar la esperanza? ¿Qué necesitamos para recobrar el ánimo? No solamente arrepentirnos, no solamente recibir el perdón que nos conforta, sino necesitamos la obra del Espíritu Santo. El único que va a cambiar tu forma de ver a Dios, al prójimo, a la iglesia, a ti mismo, es el Espíritu de Dios. El único que produce cambios verdaderos, auténticos, genuinos, a largo plazo, es el Espíritu de Dios. Uno puede llegar a casa y decir, debería cambiar esto, lo estoy haciendo mal, voy a orar más. Y eso está muy bien. Señor, perdóname, tengo que orar más, y voy a orar más, a partir de hoy oro más. Si el Espíritu de Dios no es el que está impulsando eso, si el arrepentimiento no ha sido genuino, si no buscas al Espíritu de Dios, en 4 días vas a fracasar. Porque es algo que estás tú queriendo hacer. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, produciendo cambios que sean permanentes y duraderos. Entonces eso es lo importante. ¿Qué necesita la iglesia desesperadamente siempre? El Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. El Espíritu de Dios convenciéndonos, el Espíritu de Dios transformándonos, el Espíritu de Dios edificando nuestras vidas, ¿verdad?, impulsándonos, dándonos visión, dándonos ánimo. El Espíritu de Dios lo necesitamos desesperadamente siempre en la iglesia, porque es el único que puede producir vida y vida verdadera. Claro, tenemos el Espíritu, que somos creyentes, ¿vale? No es que no tengamos Espíritu, pero necesitamos más de Dios, más de su Espíritu. La palabra de Dios que imparte vida, ¿verdad? ¿Dónde reside el problema del hombre? El problema del hombre no reside ni en la estructura económica, los problemas que tenga la sociedad, de división entre pobres y ricos. El problema fundamental no es ese. El problema del hombre no es un problema de educación. El problema del hombre no es un problema moral tampoco, ¿vale? Porque ahora nos escandalizamos, ¿no?, los que somos creyentes, con ciertas prácticas inmorales, tal y cual. Pero el problema del hombre no es eso. No es ese. El problema del hombre es que necesita vida. Y la vida del Espíritu. Y sin vida del Espíritu, tú ya puedes poner todas las leyes que la gente se las pasa igual. Tenemos leyes de tráfico, ¿no?, para decirnos a qué velocidad puede un coche no debe sobrepasar. Y las sobrepasamos.
Y tenemos muchas leyes que no obedecemos. No es un problema de más leyes. Es un problema que falta el Espíritu de Dios. ¿Sabéis por qué no hay compromiso muchas veces en las iglesias? El compromiso es pobre de los hermanos, sea económico, sea con el Señor, sea viniendo a los cultos, sea viniendo a la reunión de oración. ¿Por qué? O de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque la motivación no es la correcta, es el Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, háblame, Señor, transfórmame, Señor, visítame, renuévame, y que para mí todo lo que pueda hacer para ti sea una alegría, sea un gozo. No es ninguna carga. Me reúno con los hermanos por amor al Señor. Vengo y glorifico al Señor por amor al Señor, porque estoy agradecido a Él. Es el Espíritu de Dios el que lo hace. Cuando nosotros queremos hacerlo, no les animamos, ¿verdad? Y no es como los cambios de la vida. Porque alguna gente fracasa, se propone hacer algo y fracasa los 4 días, porque Dios no está ahí. Has sido tú, eres tú, quieres hacerlo tú, ¿verdad? La palabra imparte vida. Hay ciertos cementerios, como decía antes, que son muy bonitos, pero lo que necesitan esos cementerios, en todo caso, para que esos huesos cobrasen vida, es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? En ellos, ¿no? La esperanza que los falsos profetas habían dado, ¿cuáles eran? No hay problema. Somos del Señor, el Señor nunca va a permitir esto. Que caiga Jerusalén, que nos derroten nuestros enemigos, que nos vaya mal. Nunca. Dios nunca hará eso con nosotros. Dios es como poderoso gigante. Dios está con nosotros. Abrió el mar Rojo, pasamos entre el mar. Fíjate las plagas de Egipto. Vencimos a los gigantes, ¿verdad? Dios nunca hará esto. Mentira. Mentira. Dios hará lo que tenga que hacer para formar en nosotros a Cristo Jesús. Y si tiene que hacerlo a través del dolor, lo hará. Hermanos, si tiene que hacerlo a través de la prueba, lo hará. Dios nunca te ha prometido que tu vida vaya a ser maravillosa y que todo te vaya a salir como una obra, ¿verdad? No. Dice, ¿qué dice? En el mundo tendréis que... En el mundo os va a ir de maravilla todo. Prepararos, las maletas de vacaciones siempre. No va a haber nunca problema. Esto es una maravilla. No, no. En el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Entonces, ¿nos extraña de que en el mundo tengamos aflicción? ¿Nos extraña de que haya una lucha incluso con nosotros mismos y nuestro pecado? ¿Nos extraña que la gente no nos aplauda aunque hagamos lo bueno? ¿Nos extraña que en nuestras propias familias tengamos a personas de nuestra familia oponiéndose a nosotros? ¿Nos extraña que incluso en la iglesia tengamos que estar luchando y tengamos que estar animándonos y decirte, oye, ven, anímate, ven al culto, anímate, comprométete con el Señor, oye, ¿qué haces? No te despistes. ¿Os extraña todo esto? No, a mí no me extraña. No me extraña. Porque esto es parte de la lucha del mundo que vivimos. Pero no podemos hacer nada que no sea genuino, que no dure en el tiempo y que no sea perdurable sin el Espíritu de Dios. Yo, mi oración para la iglesia, para los hermanos de la iglesia y para la gente de fuera es que el Espíritu de Dios nos visite, nos renueve y nos haga entender el valor que tiene Dios, el valor que tiene la iglesia, el valor que tiene todo lo que hacemos. Y que al final lo hagamos para Él, para su gloria y por agradecimiento. Hermanos, no nos confundamos, es importante que el Espíritu de Dios nos visite. ¿Qué es lo que ve aquí? ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje? Es muy importante, estoy acabando, ¿vale? Primeramente, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo esos huesos llegan a la vida? ¿Qué es lo que dice Dios? Profetiza, predica, háblale a los huesos, ¿vale? Es el Espíritu de Dios. Y no es Ezequiel. Él no puede hacer nada, es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender 2 cosas aquí, que no se puede hacer de otra forma sino por la palabra de Dios. Ninguno de nuestros familiares va a creer, ni ningún vecino, simplemente porque seamos buenos con ellos. Hay mucha gente buena, o hagamos buenas obras, hay otra mucha gente que hace buenas obras. Los ateos hacen buenas obras también, ¿eh? ¿Sabéis? Los ateos también son buena gente. ¿Cómo van a creer cuando prediquemos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, verdad?
Cuando sepamos que no son nuestra propia sabiduría, sino que es la sabiduría de Dios en el Evangelio la que puede convertir a los que nos rodean, ¿verdad? Es la palabra, como digo, que imparte vida, ¿no? La autoridad de la palabra, profetiza, y en este capítulo se le dice 5 veces, 5, profetiza, predica, 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 predica. No hagas otra cosa, profetiza, predica. ¿Por qué? Porque la palabra profetizada tiene poder, porque la palabra predicada tiene poder. No hay otro medio, no hay otra forma, solo la palabra de Dios puede impartir vida. Solo ella puede hacer que esos huesos secos cobren vida. No hay ningún otro medio por el cual puedan hacerlo. Nuestra autoridad no procede de ningún otro lugar que de la palabra de Dios. Porque las iglesias, y este es muy importante, cuando vamos a una iglesia o a una reunión de cristianos, hay que ver importante cuánto tiempo y qué lugar se le da a la palabra de Dios. ¿Vale? Porque muchas veces vas a una iglesia y en la palabra de Dios, claro, hay que leerla, ¿no? Pero son 10 minutos, tampoco hay que ser muy pesado. La palabra de Dios tiene que tener el lugar central en nuestra vida y en la iglesia, porque la palabra de Dios es la única palabra que puede impartir vida de verdad. Nuestra incapacidad, la palabra de Dios es capaz, la palabra de Dios puede hacerlo, nosotros, tú y yo, no. Tú y yo, no, es muy importante, nuestra incapacidad. Versículos 7 y 8 del capítulo 37. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Verdad? Él no lo hizo la palabra de Dios cuando se predicó. ¿Queréis que vuestros familiares conozcan al Señor? No depende de vosotros, pero hay una herramienta, que es la palabra de Dios. No dejéis de hablarles del Señor, porque la palabra de Dios es lo único que podrá impartir vida a alguien que no la tiene. ¿Vale? No quiere decir que estamos hablando de la palabra de Dios todo el rato, pero tenemos que confiar que la palabra de Dios tiene poder. No decir, no, yo como le he hablado tanto ya no cree. No, predica, 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 predícalo otra vez. Y ora por esa persona si le amas, porque no hay otra forma, hermano, no hay otra forma. No le vas a poder convencer de otra forma que no sea mediante la palabra de Dios. Creo que eso es muy importante. Creo que tenemos que recobrar nuestra confianza en el poder de la palabra de Dios que va unida a su espíritu. Fijaros que es muy importante esto. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios es predicada, ¿y qué pasa? El Espíritu de Dios viene. No es algo independiente, ¿eh? No es algo independiente. La palabra y el Espíritu trabajan juntos, no separados. Es la palabra profetizada y el Espíritu que viene. Una cosa sin la otra tampoco funciona, ¿verdad? Tampoco funciona. Proclamar la palabra de Dios no solamente no nos garantiza tampoco que se vayan a convertir, ¿verdad? Porque necesitamos que la obra del Espíritu. La obra del Espíritu. Pero sin Espíritu no hay conversión, y sin palabra no hay obra del Espíritu. No hay obra del Espíritu. No hay obra del Espíritu. El Espíritu de Dios, en el versículo 9 y 10, ¿no? Nos dice lo siguiente: me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y la palabra hebrea es ruah, que es el soplo de Dios. Es el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, ¿no? Y como digo, está unido con la palabra, ¿no? Es la palabra y el Espíritu y la palabra. No hay una cosa sin la otra. No hay una cosa sin la otra. Espíritu y palabra, palabra y espíritu. El apóstol Pablo conocía de primera mano que la obediencia de la ley no era suficiente sin el Espíritu. La ley no puede producir cambios. Le podemos decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y podemos decirnos a nosotros mismos, tenemos que orar más. Venga a la iglesia, y cuando vengas a la iglesia, venga alegre, ven lleno de gozo, disfruta de la iglesia. Y puedes venir aquí y no disfrutar. Y puedes venir aquí incluso ni que el Señor te hable.
Pero no es un problema del Señor de la paz, es un problema tuyo. Es un problema tuyo. Es que no has invitado al Espíritu, es que no estás dispuesto a recibir lo que el Espíritu tiene para ti. ¿Entendéis? Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos anime la vida cristiana, para que dé vida a nuestra vida cristiana. Existe multitud de técnicas, de métodos para promover el crecimiento de la Iglesia, el avivamiento de la vida cristiana, una vida fructífera, una vida victoriosa, pero si no está el Espíritu, no sirve de nada. No sirve de nada. No produce cambios verdaderos, genuinos y auténticos. ¿Qué dice el Señor? Mira, fijaros, ¿no? Aquí cuando le pregunta, dice, ¿vivirán estos huesos? Se lo pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Yo solo hago lo que tú dices. Me has dicho, profetiza, y he profetizado. Pero tú lo sabes. ¿Quién puede dar vida si no solamente el Señor? Nosotros predicamos, y es lo que tenemos que hacer. Pero ¿quién puede impartir vida? ¿Quién puede llamar a los pecadores? ¿Quién puede convencer y convertir? El Señor. Mira, a mí no me frustra, ya en esta altura, soy un pastor ya un poco maduro, ya llevo tiempo como pastor, y me frustraba muchísimo al principio en la iglesia, cuando animaba a la gente, y ven a la iglesia, y ven, hermano, no sé qué, no sé cuánto, y yo lo sigo haciendo, porque soy pastor, ¿vale? Y entonces, pero ya no me frustro. Siento la carga igual, ¿vale? Lo sigo haciendo igual, pero ya no me frustro como antes. ¿Por qué? Porque lo que digo es, Señor, pon tú en el corazón de los hermanos la necesidad de venir a la congregación, para escuchar tu voz, para animarnos los unos a los otros, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, para glorificarte como un pueblo, a unísono, con una voz, para tener un mismo propósito, una misma visión. Pero yo no puedo hacerlo. Y tengo que decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes todo, solamente tú puedes hacerlo. ¿Entendéis? Y eso es lo que yo oro ahora por cada uno de vosotros. Por más celo, por más amor, por más compromiso. Pero yo no puedo hacerlo. Y eso ya me ha quitado a mí una carga, un peso de encima que no os imagináis. Tiene que ser el Señor. Y mi obligación es predicar, orar y exhortar en amor. Pero ya no me frustro, porque es una obra de Dios. Y yo no puedo producir en ti lo que el Espíritu Santo tiene que producir, hermano. ¿Vale? Tienes que pedirlo tú. Tienes que rogar a Dios, Señor, visítame, renuévame, transfórmame, zarandéame con tu Espíritu Santo. Es así, tiene que hacerlo el Señor. Ezequiel sabía lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Que pedimos a Dios, venga a tu reino, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Tiene que hacerse la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero somos parte también de eso, ¿no? La Biblia no dice que los seres humanos seamos débiles por naturaleza, sino que estamos muertos. Esto es muy importante también, ¿verdad? Esta imagen de ese campo lleno de huesos, ¿no? Y vemos el mundo y decimos, no, la gente con un empujoncito, ¿no? Si le das un empujoncito a la gente que tiene buen corazón, pues creerá en el Señor, ¿no? Si le damos buenos consejos, si le damos un buen ejemplo, si le damos así un empujoncito, o si están enfermos, como están un poquito enfermitos, le damos una píldora y ya, ¡pum! No, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo, antes de creer, ¿cómo estábamos? Estábamos enfermos, estábamos así pachuchos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué necesita un muerto? Es que no hay otra forma. Tú vete a un muerto a animarle, dale unas palmadas, dile, hombre, anímate. Venga, hombre, vamos arriba, ¿qué haces ahí? El muerto está muerto, no va a reaccionar. Tú ahora coges a un muerto y coges eso que le dan, ¿no? Los electroshock, ¿no? No sé cómo se llama eso, ¿no? Y se lo pones ahí, pues tampoco. El muerto está muerto. ¿Qué necesita? Vida. ¿Quién imparte esa vida? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita la gente y qué es lo que necesita la iglesia constantemente? No porque estemos muertos, ¿vale? Pero ¿qué necesita la iglesia? La visitación del Espíritu Santo, siempre. Pero especialmente los que no son creyentes para tener la vida de Cristo. La sociología, la psicología no pueden explicar el milagro de la tumba vacía de Jesús.
¿Qué es lo que puede explicar el milagro de la tumba vacía de Jesús? El poder de Dios. ¿Qué es lo único que puede explicar una conversión? Alguien que te diga hoy, no entiendo nada, paso de la Biblia, no me interesa la iglesia, yo no quiero saber nada. Y que pasado mañana te diga, para mí el Señor es lo más maravilloso. Soy un pecador, tengo luchas, todo esto, pero yo quiero seguir al Señor. Yo ahora entiendo, he visto la luz. ¿Quién ha hecho eso? La psicología, ¿qué? El Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que volver a tener confianza en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios que puede hacer estas cosas, impartir vida, ¿verdad? La unidad de la iglesia, estar unidos en la iglesia, está muy bien, ¿vale? Es algo maravilloso. Pero la unidad solamente de por sí no produce vida. Llevarnos bien entre nosotros y estar aquí todos los domingos, estamos diciendo que vengáis, ¿no? ¿Vale? Que vengamos. Eso no es suficiente tampoco, porque eso no produce vida, ¿verdad? No produce vida. La unidad es importante, pero 11 cuerpos dentro de un ataúd no hacen un equipo de fútbol, ¿verdad? Si metiésemos 11 muertos dentro de un ataúd, no era un equipo de fútbol, porque no tienen vida. La unidad por sí misma tampoco trae vida, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de las iglesias? La falta de unidad. Si nos uniésemos con los católicos, con estos, con los otros, entonces ahí... No, hombre, no, la unidad no trae vida. Es el espíritu. Si tú eres como un muerto, por muy muerto que sea, y lo llevas a una fiesta, no va a poder bailar. El muerto no baila, solamente el vivo. ¿Entendéis? Y aquí estamos hablando de muertos espiritualmente, de muerte espiritual y vida espiritual. La unidad por sí no produce vida tampoco. Las señales y los milagros. Y decimos, sí, si hubiese más señales y hubiese más milagros, la gente creería y entonces serían cristianos. Y os digo, esto es una falacia, no es verdad. No es verdad. Y me dice, ¿cómo que no es verdad? No es verdad. Con Jesús, el Señor, hecho carne, vivo y caminando en Palestina, ¿cuántos milagros hizo? Dio de comer a 5.000. ¿Y cuánta gente le seguía? Miles y multitudes. ¿Y cuántos creyeron? 120. Porque en Jerusalén, en el aposento alto, le estaban esperando en la llegada del Espíritu 120. No es verdad, hermano, no nos confundamos. No es verdad. La Biblia nos dice que no puede, que el medio por el cual Dios quiere llamar a los hombres a la conversión es que profetiza, predica, el Espíritu viene y convierte y transforma. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. El avivamiento es un milagro de Dios, un milagro de la gracia divina. Es una inyección de poder, es una expresión de su divina soberanía. Por tanto, proclama la palabra donde Dios te haya puesto. No la sustituyas por nada. Hermano, no sustituyas y no sustituyamos la palabra por nada. Mira, es un privilegio poder hacer lo que estamos haciendo con la comida. Es maravilloso. Ojalá podamos hacerlo muchas veces. Maravilloso. Eso es maravilloso. Es una oportunidad para poder predicar la palabra. ¿Vale? Porque el Señor, ¿qué nos dice? No solamente de pan, ¿qué? Sino de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta el alma. Entonces, ese es un medio para alcanzar un fin. No lo hacemos con mala intención, porque da igual, a la gente no la presionamos ni nada. La comida y que le siente bien, ¿me entendéis? Pero la palabra es la que puede saciar su hambre profunda. Lo que hacemos, todo lo que hacemos en la iglesia, las actividades, todo lo hacemos por amor al prójimo, claro que sí, no podemos convencer a nadie, no queremos chantajear a nadie, no tenemos un doble intención en lo que hacemos, pero somos conscientes de que solamente la palabra de Dios predicada y el poder del Espíritu puede salvar y a nosotros, a los que somos creyentes, transformarnos, renovarnos y llevarnos más cerca de Dios. Y por lo tanto, hermanos, os animo, no sustituyáis la palabra, estudiad la palabra en casa, pedidle a Dios que esa palabra que os transforme, os cambie. A veces es doloroso, porque a veces uno escucha la palabra y le toca y le duele y se ve reflejado y dice, oye, pues aquí estoy falto. No te preocupes, porque esta palabra que ahora te hace daño es la palabra que es un bálsamo. Y al mismo tiempo que te hace daño, porque te confronta, viene y es un bálsamo que te sana, que te cura, que te transforma, que te renueva y que te levanta.
¿Entendéis? Esta es la palabra de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Y tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar para que cada día que vengamos a la iglesia no sea un día más, sino que sea un día en el cual el Espíritu Santo haya obrado en tu corazón y en el mío. Y puedas salir del culto y decir, no ha sido un día más, yo me llevo algo para mi casa. Dios me ha hablado a mí. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿verdad? Porque Dios te ha hablado. Quiera el Señor de verdad que su palabra nos transforme, nos transforme. No os quedéis con el maná de ayer, que se pudre. Buscad a Dios y busquemos a Dios cada día y busquemos renovarnos en el Señor cada día. Y para eso necesitamos su palabra y su Espíritu. Que el Señor nos ayude a todos, y a los hermanos que no están aquí, a toda la congregación, y que el Señor nos use también para que muchos huesos secos que nos rodean puedan tener vida. Porque el Señor quiere usarnos a nosotros, quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que todo el poder y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.